Hola, buenas tardes. El día de hoy venimos a exponer lo que viene siendo nuestro ensayo acerca de la novela Plagio, una novela, escrita por Héctor Aguilar Camín. Los integrantes del equipo son Raúl Valderas, Carlos Rubén Manzano, Jared Ergasgado y su servidor Óscar Garganta. Héctor Aguilar Camín nació en Chetumal, Quintana Roo, un 9 de julio de 1946. Aguilar Camín se trasladó a los 9 años a la Ciudad de México con su madre y sus 4 hermanos. Estudió en el Instituto Patria, un colegio jesuita. Luego ingresó en las Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Iberoamericana y se doctoró en Historia en el Colegio de México. Casado en 2 ocasiones, es padre de 3 hijos. Su segunda esposa es la escritora Ángeles Mastretta. Aguilar Camín ha destacado en sus 3 vertientes de un periodista, escritor e historiador. En la primera recibió el Premio Nacional de Periodismo Cultural. Ha sido colaborador de diversos medios, como La Jornada, diario el que fue subdirector, Milenio 1+1, La Cultura en México. Fue director de la revista Nexos entre 1983 y 1995, cargo que retomó a fines de 2008. Condujo el programa de televisión Zona Abierta y participó en Tercer Grado, ambas transmisiones por Televisa. Es fundador de Ediciones Cal y Arena, 1988, la cual dirigió. Publicó su primer libro de ficción en 1983, La recopilación de cuentos, La decadencia del dragón, y 2 años después su primera novela, Morir en el Golfo. Le siguió en 1985 La Guerra de Galio. Como historiador ha escrito principalmente sobre México. Participa en la vida política de México y ha sido miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1990 a 1999. Algunos de sus premios son Premio Nacional de Periodismo Cultural 1986, categoría Artículo de Fondo, Beca Guggenheim 1989, Medalla al Mérito Estado en Quintana Roo 1992, Premio Mazatlán de Literatura 1998 por Un soplo en el río, Medalla Gabriela Mistral, Chile 2001, y por último Doctor Honoris Causa por la Universidad Veracruzana 2009. Ahora hablemos acerca del libro. Plagio, una novela de Héctor Aguilar Camín, nos cuenta la historia de un joven, el cual es un escritor que no tiene mucha relevancia. Sin embargo, tiene un anhelo y su única meta es poder conseguir la fama y el poder que deja la literatura. Por lo que decide idearse para escribir grandes obras a base de plagiar y reescribir obras famosas de cualquier autor. Un ejemplo es El Quijote, del cual se basa para escribir la obra ganadora del Premio de Literatura Martín Luis Guzmán de Escritores a Escritores. Dicho premio se nos relata como si fuera el mayor acontecimiento, el mayor premio y reconocimiento literario que pueda haber para cualquier escritor aquí en México. Sin embargo, las consecuencias de su decisión de plagiar inician a cobrar factura al día siguiente de su victoria, pues nada más amanecer se entera que había sido expuesto en el periódico más polémico en primera plana y que se le acusaba de plagio, por lo que decide investigar acerca de quién habría sido quien denunciara, quien lo denunciara y lo expusiera por su plagio. Pasan los días y gracias a la denuncia y a ser expuesto en el periódico, su puesto y reputación dentro de una universidad inicia cada vez a debilitarse, es afectado, pues al mismo tiempo en el que está batallando por mantener su reputación y su trabajo dentro de la universidad, se le expone por haber plagiado la obra con la que ganó el premio de literatura. Se entera que su rival es un reconocido escritor al cual le tenía mucho respeto, del cual no se menciona su nombre, sin embargo, lo describe
y le pone un nombre, Voltaire, el cual ha sido un escritor de hace años muy exitoso. Después de haber sido expuesto con su obra ganadora, a la semana siguiente es forzado a renunciar y dejar el cargo tanto de un editorial de periódico que tenía como de su mini imperio, como así lo decía, en la universidad. Esto para evitar manchar el prestigio y el honor del premio, ya que fue forzado por su ex mejor amigo, el rector, y por la presión que tenía de muchas personas que habían firmado en su contra. Al mismo tiempo que renuncia, el día de su renuncia, se entera que su mujer tiene un amorío con su rival, con el que lo denunció. Es otro giro dentro de este libro, el cual toma rumbo hacia la muerte. Pues después de haber enterarse de todo lo sucedido y confrontar a su mujer, va con el deseo de revancha y con la única meta de matar a su rival por haberle quitado todo. Sin embargo, en el proceso se arrepiente, sin saber que sería uno de sus mayores errores, pues a la mañana siguiente se le encuentra muerto, y este se vuelve su principal sospechoso, ya que había confesado sus intenciones a su exmujer. Este no es el final, sin embargo, Plagio es una obra tan única que desde el inicio, en las primeras páginas del libro, los nombres de los capítulos son oraciones que literalmente cuentan todo lo que pasa dentro de la novela. Sin embargo, cada capítulo es una mini historia diferente, pues vivimos el día a día, un día en el que pasa una situación, por ejemplo, el primer día en el que gana todo su poder y su reputación, y es una mini historia dentro de una historia. Esta es la singularidad de Plagio, donde el final no se queda en la muerte, pero para hacerlo más interesante, no queremos contar el final. Hola, muy buenas a todos, aquí Raúl Valderas presentando Hipótesis. Queremos averiguar, nos estamos preguntando por qué el protagonista hizo plagio, cuál era su intención, qué lo motivó, qué quería cometer al hacer plagio a un libro, cuál era su inspiración. Bueno, nosotros queremos explicar esa necesidad, eso que quería el protagonista cometer con el plagio. ¿Era para poder ganar un premio de literatura? ¿Para poder alcanzar la fama? ¿Para poder tener algún puesto en la sociedad? ¿O solamente era porque él decidió hacerlo porque él quería? Bueno, las razones que nos llevó a esta hipótesis es a responder a esta pregunta. Es la necesidad del protagonista por optar a este uso del plagio. Nuestro deseo es poder responder esta pregunta, porque en el libro, en el texto, no se menciona directamente los motivos que han llevado al protagonista a utilizar plagio. Nosotros podemos llegar a pensar que tal vez las riquezas, tal vez la fama, el poder, tal vez se subió y pensó que estaba en las nubes, tal vez por dinero, tal vez por ser popular, quién sabe, etcétera. Podrían haber sido muchas cosas, muchos factores. Pero además, acabo de destacar que se nos hace interesante el responder esta pregunta, ya que nosotros no podemos comprender, nosotros tratamos de razonar por qué el protagonista no utiliza las obras como inspiración para poder crear su propia obra, en vez de, en su lugar, copiar y acudir al plagio para crear sus obras. ¿Por qué arriesgar tanto
y cuando podrías perder todo. Hola, mi nombre es Jared Ortiz y voy a hablar sobre las citas textuales de la lectura. Y esta es la primera. Empecé a escribir llevado por la envidia de lo que leía, sabiendo desde el principio que no podría escribir nada igual. Me inicié como escritor copiando pasajes que me deslumbraban, entre ellos uno del propio Martín Luis Guzmán, sobre la imaginación de las balas. Bueno, esta cita textual nos genera ideas acerca de por qué nuestro protagonista optó por cometer plagio, ya que nos permite generar una imagen de la manera en que actúa el protagonista y cómo se deja influenciar por sus emociones para obtener lo que más quería sin importar la obra o el autor al cual le copiaba o plagiaba, por así decir. Em, y también esta cita además nos describe cómo fue el inicio de su camino de convertirse en escritor, profesión que ejercía y lo haría ganar un premio, pero que lo metería en problemas. La siguiente cita textual es: nunca me deslumbro el Quijote, pero copié muchas veces su principio para contagiarme de su reputada grandeza. Luego de varias copias entendí que esa grandeza se debía sobre todo a su consistencia rítmica. Bueno, esta cita textual es clave dentro de la obra y en nuestra respuesta a la hipótesis. Esta nos indica es qué obra fue en la que se basó para la obra que posteriormente sería la que lo llevó al triunfo, el premio Martín Luis Guzmán, de escritores para escritores. Aquí se observa la poca importancia que tenía acerca de las obras que plagiaba y cómo no le importaba de quién o de cuál era la obra. De igual manera los plagiaba. Además, se puede pensar el tipo de obras que utilizaba para que pasara desapercibido del público en general. Y bueno, la última cita textual es: no era un cobarde, sino oportunista, y cuando la oportunidad aparecía con claridad ante sus ojos, el no cobarde se volvía valiente y aún temerario, por miedo a perder la oportunidad que se le presentaba. Esta cita es un juego de palabras, pero nos indica cómo se sentía de realizar dichas acciones, cómo él veía e interpretaba el plagio de manera diferente y más como herramienta para alcanzar el poder y la fama. O sea, a él no le importaba de quién o de qué fuera la obra, sino lo que él quería era la grandeza y más que nada eso, la fama. No le importaba otra cosa más que, ni siquiera le importaban las acusaciones que le hacían con todo el plagio. Para terminar, llegamos a la parte de las conclusiones. La primera conclusión, podemos decir que las emociones y deseos del protagonista son un factor fundamental a la hora de tomar las decisiones y controlar los actos que suceden dentro de la obra. Pues esta novela, como nos lo describe el autor al final de la obra, dice: la admiración, la envidia, los celos, el azar y la muerte es de lo que se trata esta obra. Y como lo vimos, sus decisiones fueron influenciadas por sus emociones, por su sentimiento de envidia, para poder alcanzar la fama que supuestamente merecía. La segunda conclusión, podemos responder más hacia lo que viene siendo nuestra hipótesis, diciendo que la necesidad que tenía nuestro protagonista para cometer plagio fue el de conseguir la fama. La necesidad de reconocimiento es la principal razón por la cual llega a realizar plagio, ya que quiere tener el reconocimiento y la fama, el tener un nombre en la sociedad. Y por último, podemos concluir con las posibles líneas de investigación futuras, que puede ser seguir explorando críticas que se dieron durante la obra. Una de las más importantes y las que nosotros nos percatamos fue la crítica hacia la sociedad de hoy en día, de cómo es tan fácil cometer plagio, escondiéndose en la palabra paráfrasis.
cómo es tan sencillo agarrar textos supuestamente parafrasearlos sin darle crédito a los autores y robárselos. O incluso investigar acerca de el involucramiento de Voltaire en esta obra. Muchas gracias.